Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a hacer a este lindo reno, me lo estuvieron pidiendo mucho, ya que ya teníamos la esfera de Papá Noel en el canal, o de Santa Claus o el viejito Pascuero, y también tenemos esta de acá del Grinch. Así que ahora nos tocó realizar esta del reno, espero que les guste. Los materiales que he utilizado lo he tejido con hilo 100% algodón. Este hilo es de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. He utilizado este color marrón o café claro. Aquí utilicé marrón o café oscuro, color blanco. Después lo he tejido con este crochet de 2.5 milímetros. Los ojos de seguridad son de 12 milímetros. También le probé unos de 10, así que yo creo que también le quedarían muy lindos. Y es al gusto de cada uno. Y esta nariz de seguridad es de 10 milímetros. También se la pueden bordar si desean. Utilicé un poco de negro para bordarle las cejas y la parte de acá. Y esto lo bordé con hilo de color blanco. Un poco de sombra de ojos de color rosado para darle un color más bonito a la cara de nuestro reno. He utilizado este relleno de acá, que es relleno de algodón, para rellenar al reno. Después vamos a utilizar también aguja lanera, este que es marcador de puntos. Vamos a utilizar también algunos alfileres, tijeras también, y esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar tejiendo las orejas, y para tejer las orejas iniciamos con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3 y 4. Jalamos aquí de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Eso lo vamos a repetir 2 veces. Ya, entonces aquí hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento, ahí va una vez, acá volvemos a hacer un punto bajo, y aquí en el último punto un aumento. Esta sería la segunda vez. Ahora lo vamos a acomodar esto para afuera para poder seguir tejiendo, y nos tocaría tejer la tercera vuelta. En la tercera vuelta también vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, pero esta la vamos a repetir 3 veces. Ahí hacemos un punto bajo, después hacemos un aumento, ahí va una vez, acá de nuevo un punto bajo, después un aumento, aquí serían 2 veces, y de nuevo un punto bajo, y después un aumento, aquí ya serían 3 veces, y en esta tercera vuelta nos quedarían 9 puntos bajos. Acá ya voy a traer el marcador porque vamos a seguir tejiendo, y nos tocaría hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Aquí podemos marcar el primer punto que tejemos, y este sería el segundo punto, y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5, y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos, y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6, y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta la vuelta 8 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9, y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución.
Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. La disminución la hacemos así, agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos ahí nuestro punto normal. Y volvemos a repetir esta serie de 3 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 3 veces en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas para que solamente nos queden 6 puntos. Acá ya vamos a sacar el marcador, van contando, es más fácil así, o si desean le colocan el marcador como les sea más cómodo. Entonces vamos contando aquí, esta es la primera disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y aquí la sexta. Y ya tenemos las 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga para después poder coser la oreja a la cabeza de nuestro reno. Miren, después vamos a coserlo así y lo vamos a coser a la cabeza. De estas orejas tenemos que hacer 2 iguales. Aquí yo ya hice la otra, entonces ahí ya tenemos las 2. Ahora las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer los cuernos en este color marrón o café más oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y ahora desde la vuelta 2, que es la que toca, hasta la vuelta 6, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Si desean marcan el primer punto, si no van contando 8 puntos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Acá ya llega la vuelta 6. Van a ser 2 de estos. En el primero vamos a cortar la hebra. Terminan en el siguiente punto, hacen un punto deslizado, una cadena y cortan así dejando una hebra pequeña. Ya, entonces hacen uno y en el segundo no vamos a cortar la hebra porque esto lo vamos a unir para formar los cachos. Entonces aquí ya terminé hasta la vuelta 6, ahora lo voy a unir con este de aquí. Ingreso por cualquier punto aquí y empezamos tejiendo ahí nuestro primer punto y vamos a marcarlo para saber que hemos empezado ahí. Entonces ahí lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7 y 8 puntos. Entonces hemos tejido los 8 puntos que tenemos en este cuerno. Nos pasamos aquí al otro para también tejer los 8 puntos de este cuerno de acá. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en total hemos tejido los 8 de acá más los 8 de acá, son 16 puntos bajos en esta vuelta, que es la vuelta 7. Ahora vamos a tejer la vuelta 8 y vamos a hacer 8 disminuciones. Entonces vamos contando aquí nuestra primera disminución. Si desean aquí la marcan para que sepan dónde han empezado. Aquí sería la segunda disminución y así vamos a ir contando hasta que tengamos 8 disminuciones hasta terminar la vuelta. Acá ya terminé de tejer las 8 disminuciones, nos tocaría la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 10 vamos a tejer
un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta la vuelta 10 y volvemos. Acá ya llega la vuelta 10. Vamos a sacar el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el cuerno a la parte de la cabeza de nuestro reno. De estos cuernos vamos a hacer dos iguales. Aquí yo ya hice el otro también. Ya estos dos los hacemos y los vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la parte de adelante de la cara, el hocico, en color blanco. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces tejemos acá adentro 1, 2, acá voy 5 y 6. Jalamos aquí para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Aquí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y después hacemos el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5, sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser esta parte blanca a la cara de nuestro reno. Miren, yo le voy a colocar esta nariz de seguridad, pero si no consiguen nariz de seguridad también se la pueden bordar con el hilo de color rojo. Se le he colocado en la vuelta, contando desde acá, 1, 2, 3, en la tercera, ahí se le he colocado. ¿Ya? Para que se hagan una idea, y si no se la pueden bordar también de color rojo. Y acá abajo de la nariz vamos a ingresar con el hilo de color negro y le vamos a bordar una línea. Así, de esta manera. Y salimos por aquí. 2 vueltas más arriba de acá. 1, 2 vueltas más o menos hasta ahí. Vamos a pasar esa línea de color negro. Ya, y ahora con estas 2 hebras de color negro hacemos 2 nudos y la dejamos ahí atrás, porque eso no se va a notar, y esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la cabeza con este color marrón o café claro. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá voy 7 y 8. Jalo ahí para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos. Aquí tejemos el segundo y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento.
Aquí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 40 puntos bajos en cada vuelta y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14, ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Ahí ya tejí el primero, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 aumentos. Ahí va el primer aumento. Acá el segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. Y el quinto aumento. Ahí ya hicimos 5 aumentos. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ahora volvemos a hacer 5 aumentos. Ahí contamos 1, aquí 2 aumentos, acá 3 aumentos, 4 aumentos y acá 5 aumentos. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la número 15, vamos a tener en total 50 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 16 y desde la vuelta 16 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 50 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 19 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 19, ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, acá ya voy 10 y 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Entonces vamos contando ahí 1. Esta es la segunda disminución. Acá ya voy 4 disminuciones y 5. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2. Allá voy 7 y 8. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Ahí va 1. Acá voy 4 y 5 disminuciones. Y ahora tejemos los 11 puntos bajos que nos quedan acá. Entonces vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 10 y 11. Entonces en esta vuelta, que es la número 20, hemos tejido 11 puntos bajos, 5 disminuciones, 8 puntos bajos, 5 disminuciones y 11 puntos bajos. Y al final nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 40 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos.
Miren, antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad en la vuelta 14. Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta vuelta 14 justo es una vuelta antes de donde están los aumentos. Miren, acá se ven los 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Justo ahí donde termina ese aumento, una vuelta más arriba que es la 14, vamos a colocar un ojo y contamos 7 puntos más allá y justo va a ser una vuelta más arriba de donde están los aumentos de acá, justo un punto antes donde empieza el aumento de la vuelta 15 y lo vamos a colocar acá en la vuelta 14. Ya, entonces en la vuelta 14 colocamos un ojo, 7 puntos bajos, contamos y colocamos el otro ojo. Justo es donde les he dicho que se ve el aumento una vuelta más abajo, ahí en el siguiente punto, y acá también se ve el aumento una vuelta más abajo, antes ahí lo ponemos para que se guíen también y quede justo en medio de donde están las dos mejillas o cachetes. Ya, entonces le colocamos ahora los broches de seguridad. Ahora le vamos a bordar con hilo negro las cejas. Contamos aquí 1 o 2 vueltas más arriba del ojo. Ahí en la línea donde comienza el ojo. Vamos a ingresar con nuestro hilo de color negro. Siempre dejando un poco de hebra para después anudar atrás. Y una vuelta más abajo, acá donde termina el ojo, salimos. Y hacemos lo mismo acá. ¿Ven? Y así nos quedaría una ceja. Acá igual. Vamos a salir una vuelta más abajo del ojo. Y así nos quedarían las dos cejas. Atrás vamos a hacer 2 nudos con el hilo que hemos empezado y con el que hemos terminado. Ahora nos toca tejer la vuelta 22. Y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 23, pero antes de seguir lo vamos a empezar a rellenar para ya darle forma a la cabeza antes de seguir cerrando, ¿ya? Así que lo van a rellenar bien, dándole forma en la parte de arriba y también acá en la parte de los cachetes para que se noten bien. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a tejer 8 disminuciones. Entonces vamos contando ahí una disminución. Acá ya voy 7 disminuciones y 8. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar. Se fijan si le falta un poco de relleno, le colocan antes de cerrar. Ya le coloqué un poco más de relleno, ahora vamos a agarrar la hebra delantera de estos 8 puntos que nos quedan. Así vamos a ir agarrando por toda la vuelta. Acá ya voy 3, 4, 5, 6, acá 7,
y aquí 8. Ahora jalamos bien para cerrar, ingresamos por ese mismo agujero y salimos por otro lado. Jalamos ahí para que cierre bien y aquí en la parte de atrás agarramos una pequeña hebra para hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado y cortamos esta hebra que nos sobra. Antes de seguir hay que bordarle la parte blanca que tiene acá abajo de los ojos, así que con un hilo de color blanco ingresamos aquí. Miren, y le vamos a hacer esto, vamos a bordarla acá abajo. Salimos por este lado. Y vamos a hacer lo mismo que acá. Le bordamos a este lado de este ojo. Salimos por acá donde hemos entrado y hacemos 2 nudos con esas 2 hebras y perdemos esas 2 hebras por dentro. Ahora le vamos a colocar esta parte de acá del hocico, se lo vamos a poner ahí. Entonces vamos a aprovechar a colocarle alfileres para que no se mueva y lo podamos coser bien. Y lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a agarrar aquí un punto de la cara. Vamos jalando ahí y agarramos un punto acá del hocico. Y vamos jalando. Seguimos aquí agarrando un punto de la cara. Jalamos. Y agarramos un punto acá del hocico. Y de esa manera vamos a coser todo el borde. Dejan un espacio antes de cerrar para colocar relleno, solo un poco de relleno y ahí terminan de coser. Hacen un nudo y pierden la hebra por dentro. Miren, acá ya terminé de coser todo el hocico y voy a aprovechar que me queda esta hebra de color blanco. Si a ustedes les queda bien y si no le ponen un poco más para bordarle esas líneas que tiene acá en la frente. Entonces contamos aquí desde donde termina la ceja 1 o 2 vueltas más arriba. Ahí miren donde comienza la ceja, 2 vueltas más arriba. Vamos a agarrar así, vamos a hacerle una línea y de este lado le vamos a hacer igual. Ahora nos pasamos aquí una vuelta más arriba para el lado del medio. Y también le vamos a hacer una línea. Y nos pasamos para este lado. Y acá le hacemos otra más. Y acá le hacemos otra. Las acomodamos ahí para que se noten bien y miren, de esa manera quedarían bordadas esas líneas en la parte de la frente. Y salí por la parte de acá abajo para aprovechar en hacer un nudo ahí, en esa parte blanca. Para que no se note, ahí voy a hacer un nudo y de ahí voy a perder la hebra por acá adentro. Miren, acá yo ya cosí una oreja y un cuerno. Ahora vamos a coserla de la parte de acá para enseñarles cómo. La oreja la van a doblar así a la mitad y van a pasar así 2 veces para que se quede así un poco doblada y la vamos a coser aquí. Miren, donde termina el ojo contamos 1, 2, 3, 4 vueltas, comenzando aquí donde está la ceja y vamos a agarrar ahí un punto y jalamos. Ahora agarramos un punto de la oreja. Si desean, ustedes le colocan alfileres para que no se les mueva, porque ya saben que es donde termina el ojo, 4 puntos para este lado, ahí lo tienen que coser, ¿ya? Sino que acá el hilo está muy largo, entonces ya. Vuelven a agarrar acá un punto de la oreja
Y seguimos agarrando acá un punto de la cara. Volvemos a agarrar acá un punto de la oreja. Y agarramos aquí un punto de la cara. Miren, nos tiene que quedar esa distancia, justo donde comienza la ceja y a la mitad de la oreja ahí termina. Ahora nos pasamos para la parte de atrás y hacemos lo mismo, agarramos un punto de la cabeza, un punto de la oreja y acá igual un punto de la cabeza, un punto de la oreja, de aquí igual. Volvemos a agarrar acá un punto de la oreja y vamos a salir por la parte de atrás donde salimos con el hilo que cosimos la primera oreja. Miren, por acá atrás yo salí con este hilo de la primera oreja, salimos por el mismo lado para hacer 2 nudos y perder esas hebras por dentro. Y miren, así nos quedarían cosidas las orejas. Ahora con estos 2 hilos los corto un poco más pequeños, del mismo tamaño. Vamos a hacer 2 nudos para que así nos quede más asegurada lo que hemos cosido. Y ponemos ahí en la aguja, entramos por ese mismo agujero y salimos por otro lado para perder esas hebras. ¿Ven? Y de esa manera ya nos quedaría cosidas las orejas. Ahora los cuernos los vamos a coser aquí. Miren, donde esté el anillo mágico contamos 1, 2 vueltas. Ahí lo vamos a poner en la parte del medio. Se ayudan igual con un alfiler o con varios alfileres. Y lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido las orejas. Siempre agarrando un punto de la cabeza, un punto del cuerno, así. Ya, colocan primero bien los alfileres y van agarrando así. Un punto de la cabeza. Después aquí agarran un punto del cuerno. Van jalando y van cosiendo así todo el borde hasta llegar acá. Y aprovechan en salir por el mismo lado donde salieron con el primer cuerno, hacen 2 nudos y pierden la hebra por dentro. Miren, y para terminar le vamos a echar sombras de color rosado aquí en la parte del medio de la oreja, así. En la otra le vamos a hacer lo mismo y también le vamos a echar acá en la parte de los cachetes para que así quede más lindo y le dé más color a la carita. Miren qué lindo se ve. Ahora si lo van a colgar, depende de dónde lo vayan a colgar. Si lo cuelgan en el, acá tengo el otro por ejemplo, si lo van a colgar en el árbol de Navidad, le van a hacer solamente unas 30 cadenas. Quedaría hasta acá, hasta la mitad. Y ya saben que ingresan por acá adentro, hacen 2 nudos y queda seguro. Pero yo lo he hecho un poco más largo con 50 cadenas porque lo quiero colgar también en el auto, ¿ya? O lo pueden colgar en la puerta, donde a ustedes más les guste, porque quedaría muy lindo como adorno ahora en Navidad. Recuerden que también tenemos la esfera, acá las tengo, se las voy a mostrar igual. La esfera de Papá Noel y la esfera del Grinch. También ya las tenemos disponibles en el canal, miren. Aquí está, la de nuestro Grinch y la de Papá Noel. Me parece que voy a hacer dos modelos más de esferas y después vamos a seguir con otros proyectos y aparte también con algunos de Navidad. Así que nada, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si tienen alguna idea también me la pueden dejar en los comentarios. Agradezco a las personas que ya se han suscrito al canal, a las que siempre dejan un me gusta y un comentario. Y las que todavía no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.